Vamos a comenzar a hablar acerca del tema diseño y cálculo de una red de agua potable. Antes de comenzar, quiero presentar unos conceptos básicos que debemos de conocer sobre ese tema. Ese tema es impartido en la materia de abastecimiento de agua potable. Y vamos a empezar con la conducción. Sabemos que hay partes en las que se divide este abastecimiento de agua. Puede ser desde que sale de la presa, desde que sale desde un pozo, desde que sale de los ríos, donde la traen el agua, la conducen hasta una planta donde es purificada, donde es tratada el agua y por fin llega a un tanque donde va a ser distribuida el agua y después de ahí ya viene la red de distribución para nuestras viviendas. Ahora, hablando de la conducción, esta es la línea de conducción. Consiste en todas las estructuras civiles y electromecánicas cuya finalidad es la de llevar el agua desde la captación hasta un punto que puede ser un tanque de regularización, una planta de tratamiento, potabilización o el sitio de consumo. También hablando de la línea de alimentación. Esta línea es el conjunto de tuberías que sirven para conducir el agua desde el tanque de regularización hasta la red de distribución. Otros conceptos que también vamos a estar viendo es la dotación. La dotación es la cantidad de agua que se le asigna a cada habitante para su consumo, considerando todos los consumos de los servicios y las pérdidas físicas en el sistema en un día medio anual y sus unidades están dadas en litros por hora y día. Gasto de diseño. Los gastos de diseño se calcularán tomando en cuenta la dotación y los coeficientes correspondientes. Esos son conceptos que vamos a estar viendo y que debemos de tener muy en claro a qué significa o qué es de lo que se está hablando. Pero en sí el tema del que queremos tomar en esta hora es la red de distribución. La red de distribución es un sistema de tuberías que tiene la función de poner el agua a disposición de todos los habitantes de la población con las siguientes características. Agua en cantidad suficiente, el agua debe ser potable, es decir, que pueda ser para el consumo humano. Las presiones o cargas disponibles en cualquier punto de la red deben estar entre 1.5 y 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 15 a 20 metros columna de agua. En localidades pequeñas la presión mínima puede ser de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Quizás en nuestra ciudad hoy en día no contamos con estas características, pero aún así es lo que se necesita para tener una red de distribución de agua potable. Hay dos tipos de ese trazo de red de distribución, de los cuales quiero mencionártelos ahora. El primer tipo o primer trazo que se puede hacer es una red abierta o sistema ramificado, que obviamente, como vemos, pues no tiene un orden en sí, no tiene un seguimiento, no tiene nada ordenado, sino que va calle por calle o como ellos quieran trazarla. El otro trazo, la otra red, es el circuito sistema de malla o cerrado, o red de distribución cerrado, que como vemos en la imagen, podemos apreciar que tiene un orden, tienen medidas los lotes, está dividido, y se ve, y es el que más se utiliza para hacer estos cálculos. Y es el que vamos a tomar, es del que vamos a hablar en esta hora. Y quiero darte el procedimiento para el cálculo de la red de circuito malla o para la red cerrada. Primero, se trazan todos los ejes de las calles que se tengan, es decir, si tenemos un terreno con nuestras cuotas de elevación, tenemos ya todo para empezar a prepararnos. Primero tenemos que trazar todos los ejes de las calles. Se localizan las tuberías principales de distribución. Se enumeran los cruceros de línea de alimentación a partir del tanque, tuberías principales de los circuitos y los ramales. Se calculan los gastos parciales, se obtienen los gastos unitarios, se calculan los gastos acumulados y se tabulan los datos que ya se tienen a partir del tanque, se estiman los diámetros de las tuberías, se determinan las pérdidas de carga por fricción y se obtienen las elevaciones de las piezométricas y las cargas de presión disponibles en cada crucero. Hablando del diseño de la red de distribución de agua potable. Como vemos aquí ya tenemos unos datos porque vamos a partir del diseño. Obviamente antes ya hubo aplicaciones del conocimiento previo que debían de hacerse, como es el tanque, a qué altura tenía que estar o de dónde iba a ser traída el agua.
Nosotros solamente nos vamos a enfocar en el diseño de la red de distribución de agua potable, y en sí los datos que tenemos es la población que son 8002 habitantes, la dotación que es 150 litros por habitante por día, y el coeficiente de variación diaria que es 1.2, coeficiente de variación horaria que es 1.5, y la tubería, que en este caso estamos tomando en cuenta un tubo PVC que es de 0.009 el coeficiente de rugosidad. Como lo veíamos en los datos al principio, se trazaban todos los ejes de las calles que se tengan, y se localizan las tuberías principales de distribución. Y esto ya lo podemos ver en la imagen que estamos viendo en este momento. Podemos ver el tanque que ya tiene una altura ahí, que es está en la cota 185, y podemos ver que tiene una distancia de 400 metros hasta llegar a nuestra red de distribución. También se puede apreciar las cotas que tenemos ahí de nuestro terreno, que son 170, 168, 167, 169, 166, 168, 165, 150, 140 y 130. Ese es nuestro terreno, como son las cotas de nivel, y ahí es donde vamos a empezar a trazar nosotros esta red de agua potable. Bueno, aplicando ya los primeros datos que se tenían que hacer, tenemos ya ahora sí nuestros cruceros diseñados, tenemos ya el trazo de todas las calles, tenemos la localización de las tuberías principales, que son las que están a exterior, por todo el exterior son las tuberías principales, y las que están en el interior se llaman ramales. Entonces ya tenemos nuestras tuberías principales, tenemos también nuestros cruceros numerados, todos nuestros cruceros, que son los que vemos aquí con números rojos. Y lo que vamos a empezar a calcular, tenemos ya también la caída del agua. Obviamente, si está una cota abajo y no está arriba, entonces se supone que el agua va a caer, viene hacia abajo, y tenemos ya todo el seguimiento que se tiene que llevar a cabo. A partir del tanque de elevación viene el agua y se distribuye en esta red. Entonces también ya debemos de tener la longitud de cada rama. Por ejemplo, aquí es 70, la longitud es 95, la longitud es 85, y nos da la longitud. Lo que nosotros vamos a empezar a calcular van a ser los gastos. Y vamos a empezar con el cálculo de todos los gastos generales, que son los gastos: gasto medio diario, gasto máximo diario, gasto máximo horario. El gasto medio diario lo calculamos con lo que se nos había dado al inicio, que es el número de la población por la dotación, entre 86.400, que es una conversión solamente para transformarlo en litros por segundo. El gasto máximo diario, después con los coeficientes que teníamos, coeficientes de variación que teníamos al inicio, cuando comenzamos a realizar este proyecto. Coeficiente de variación diaria es el que vamos a multiplicar aquí en el gasto máximo diario por lo que nos había dado del gasto medio diario, perdón. Lo multiplicamos y nos da el gasto máximo diario. Después, para calcular el gasto máximo horario, utilizamos el coeficiente de variación horaria que se nos había proporcionado en los datos al inicio. Esto lo multiplicamos por los gastos máximos diario, es decir, el dato anterior, y nos da el gasto máximo horario. Para obtener el gasto unitario que vamos a ocupar, él es la sumatoria de toda la longitud de la red de distribución del agua, es decir, las longitudes que teníamos al inicio en cada rama. Estas longitudes que podemos apreciar, dice L igual a tal, esas son las que se van sumando y nos da el total de la sumatoria. Es decir, gasto máximo horario, el que obtuvimos anteriormente, entre la sumatoria de toda la longitud de la red de distribución.
Y aquí podemos ver que nos da un 0.0162 litros por segundo. Ahora vamos a hacer el cálculo de gastos parciales. Los gastos parciales son los que están en los que apreciamos que tenemos que llenar en nuestra red. Es decir, aquí vemos una Q minúscula y una Q mayúscula. Los gastos parciales son los que tenemos que llenar ahí. Primero vamos a iniciar con los gastos unitarios parciales, que son las Q minúsculas. Y esos son fáciles de calcular. Como vemos aquí en la tabla, nos vienen los señalamientos de lo que son de los cruceros, del crucero 1 al crucero 2, y el gasto unitario general que habíamos calculado por la longitud que tiene cada tramo, y nos da el gasto unitario parcial. Lo calculamos de cada crucero, cada eje, y nos tiene que dar la longitud, nos tiene que dar la sumatoria total, y la suma del gasto unitario parciales nos tiene que dar el gasto unitario total. Nos tiene que dar el gasto máximo horario, perdón. Entonces así se calculan estos y ya se van llenando en la tabla. Después tenemos que calcular los gastos que hay en cada crucero. Por ejemplo, los gastos son la Q mayúscula. Entonces para esto se tiene que hacer basándonos en el croquis que teníamos, y se suman la sumatoria de los gastos que llegan ahí. Por ejemplo, apreciando del eje 9 a 12, es decir, estos van a dividir en dos secciones, dos ramas, rama positiva y rama negativa. La rama positiva es la que va a ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 6, del 6 al 9 y del 9 al 12, por arriba, por ese sentido. Y la rama negativa es la que va a ir del 1 al 4, del 4 al 7, del 10 al 11 y del 11 al 12. Entonces vamos a tener dos ramas que vamos a tener que calcular. Por ejemplo, en la sumatoria de los gastos, para calcular el gasto en cada crucero, por ejemplo en el gasto del 9 al 12, el gasto del 9 al 12 nada más puede llegar un gasto, que es el gasto unitario, que ya lo habíamos calculado anteriormente. 9 al 12, que es 1.538. Entonces vamos poniendo 1.538, y aquí podemos apreciar cómo se van sumando todos los gastos que llegan a ese crucero. Nada más se van sumando por los cruceros, y solamente donde podía haber detalle, por ejemplo en el del 6 al 9, vamos al 6-9, aquí vemos que puede llegar al crucero 9, llegaría el gasto unitario que tiene ese crucero, más el gasto unitario que tiene el crucero de abajo, de 9 a 12, y más el gasto unitario que tiene el tramo de 8 y 9. Entonces llegarían 3, esos 3 se suman, que en este caso sería sumar 1.538 más 1.619 más 1.133, que nos da 4.289, y así se va sumando. Solamente el único detalle se encuentra cuando calculamos el tramo de 1 a 2. En el tramo de 1 a 2 vemos que al crucero número 2 le llegan varios gastos. Por ejemplo, llega el gasto unitario parcial del tramo 5 a 8, pero como vemos hay dos flechitas encontradas, entonces ahí solamente se divide la mitad, es decir, se suma el gasto unitario entre dos de más de ese tramo. Y llega el tramo del 2 al 3 también, y después el tramo del 1 al 2. Se suman los gastos unitarios y los gastos que ya teníamos calculados, y nos daría un total de sumar 0.566
más 1.457 más 1.376 y nos da un total de 12.463. Y este mismo caso para calcular la rama negativa. Después nos vamos al cálculo del diámetro de la tubería, que es el diámetro. Se aplica una fórmula que podemos apreciar aquí por un lado, es 1.13 por la raíz del gasto entre 1000. Entonces ya teníamos aquí los valores en la tabla, podemos apreciarlos. Aquí podemos apreciar los valores. Vemos que primero se calcula lo que es el diámetro. Aquí por ejemplo tenemos 0.179, ya aplicando la fórmula que viene aquí. En todos los casos lo aplicamos y nos da el gasto. Si lo queremos convertir después a pulgadas, pues nada más se divide entre 2.54 y ya se convierte a pulgadas. Y obviamente, como aquí podemos apreciar en el primer ejemplo, vemos que nos da un 7, y como en los tubos comerciales del agua no hay medidas de 7 pulgadas, entonces se brinca al que sigue, al que sí es comercial, que es el tubo de 8 pulgadas. Igual en el caso del 5 no hay tubos de 5 pulgadas comerciales, entonces se brinca de 6 pulgadas. Igual de 3.8 no hay, ni 4.2, entonces se brincan al superior comercial tubo que haya. Después nos quedaría así, después de haberlo llenado ya toda la red de distribución, ya con cada uno con su gasto unitario y con su gasto total, y con el diámetro que va a llevar el tubo en ese tramo. Todos los tramos que nos dan, por ejemplo aquí unas 6 pulgadas, 4 pulgadas, 4 pulgadas, 4 pulgadas, 4 pulgadas, 4 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas. Y los del centro también tienen que llevar lo que son los gastos, los diámetros, perdón. Calcular las pérdidas de fricción. Para calcular las pérdidas de fricción, en este apartado vemos una tabla que tuvimos que estar realizando, en la cual podemos ver la fórmula que es para calcular las pérdidas. En ese caso es 10.3 por n al cuadrado, que es el coeficiente de rugosidad, y por el gasto al cuadrado. Y recordemos que el gasto tiene que estar en metros cúbicos sobre segundo, y por la longitud del tramo entre el diámetro elevado a 16 entre 3. Podemos apreciar aquí cómo lo estamos realizando. A partir de aquí se aplica la fórmula 10.3, que es para todos, el n al cuadrado, que recordemos que era el coeficiente de rugosidad, y el coeficiente de rugosidad lo marcaba al inicio de los datos, que es 0.009, porque era un PVC. Entonces al cuadrado nos da 0.000081. Después el gasto al cuadrado, recordemos que el gasto al cuadrado es en metros cúbicos sobre segundo, que es dividido entre 1000, vaya. O sea, el dato que tenemos al inicio, los 25 que tenemos al inicio, lo dividimos entre 1000 y se eleva al cuadrado. Y ahí sería metros cúbicos sobre segundo. Y eso por la longitud del tramo. Recordemos que el inicio es el cálculo del tanque, porque aquí en la L podemos ver 400, es decir, la distancia que tenía el tanque a la red de distribución. Y los demás ya son la red de distribución de las ramas, la positiva y la negativa. Para esto se tiene que también corregir el gasto, que se aplica también una fórmula para la corrección, según la fórmula de Manning, en la cual nos dice que la corrección es igual a menos la sumatoria, es decir, negativo al inicio, y después aplicamos la sumatoria de las que calculamos ahorita, las pérdidas de fricción,
aquí podemos apreciar la sumatoria entre n, que en este caso es 2 según la fórmula de Manning, y la sumatoria de h entre q, toda la sumatoria, es decir, todos desde arriba, desde todos los cruceros se suman y nos da 0.460, y acá la sumatoria de h nos da 1.435, y la sumatoria del h, pero del otro crucero, de la otra rama, nos da 1.553. Con esto calculamos lo que es la corrección. Aplicando los valores que tenemos nos da un total de 0.128 para las correcciones que vamos a tener que estar realizando. Y eso se aplica para calcular el gasto que debe de llevar. Ahora sí, vemos aquí que K1, que es el gasto que vamos a tener ahora, es igual a la corrección por el gasto anterior, el que teníamos. Y vemos que aquí al momento de también se pone en metros cúbicos sobre segundo, que es decir entre 1000, para aplicar la fórmula que viene aquí de ahora una nueva pérdida de fricción, porque obviamente si modificamos el gasto también se modifica también la pérdida de fricción que teníamos. Entonces ahora tenemos una nueva pérdida de fricción, aplicando ahora sí la fórmula igual que habíamos aplicado anteriormente, solo que en lugar de poner el gasto anterior vamos a poner ahora K1, pero es igual lo mismo. Y esto nos da estos valores de aquí, K1 y H1. Ahora el cálculo de elevaciones piezométricas y las cargas de presión disponible en cada crucero. Para las piezométricas tenemos que hacer otro cálculo. Es decir, recordemos que el tanque al inicio tenía una cota y de la plantilla, y la plantilla está ubicada a 185 metros del terreno, que son los que podemos apreciar al inicio. Dice tanque y viene acá la cota piezométrica, cota pies, que es 185. Recordemos que estuvimos haciendo cálculos de las pérdidas y es lo que vamos a hacer. Para la primera cantidad que está ahí en azul, que está señalada en azul, para esa cantidad es la cota piezométrica, es decir, los 185 menos la pérdida del tanque, pérdida de fricción del tanque, que era, es decir, menos h. Entonces tenemos que 185 menos 1.025 nos da 183.975. Entonces a partir de esto, de ese dato que tenemos nuevo, 183.975, se van a ir restando ahora sí las pérdidas en los cruceros. Y se va, es decir, 183.975 menos 0.256, que nos da 183.719. Después 183.719 menos 0.161 nos da 183.559. Después 182.754 menos 0.805 nos da 182.528. Y así nos vamos. Es decir, se resta el que está uno anterior arriba, 183.975 menos el que sigue a continuación abajo, que es el H1, 0.256, nos da 183.71. Después 183.719 menos 0.161 nos da 183.559. Después 183.559 menos 0.805 nos da 182.754. Así vamos a ir restando hasta donde llegue. Después, para iniciar el tramo que está en la parte de abajo, recordemos que eran dos ramas, una positiva y una negativa. Para comenzar con la otra rama, en este caso es la rama negativa. Para comenzar en la rama negativa no es darle continuidad ahí donde terminamos, sino que se regresa otra vez nuevamente a
a la cuota piezométrica la cantidad que hemos obtenido del azul, ya restándole la pérdida del tanque. Llega al azul y otra vez al azul, los que están señalados ahí en azul, le tenemos que restar la pérdida que tenemos aquí en nuestro crucero, en el tramo del 1 al 4, que es 0.249, nos da 183.726. Después a 183.726 le restamos 0.116, nos da 183.610. Después a 183.61 le restamos 0.698 y así nos vamos. Y es todo. Con esto ya hemos terminado con el diseño y el cálculo de una red de agua potable. Es un poco tedioso al momento de estarlo realizando y quizás por las conversiones que tienen que hacer de metros cúbicos por segundo y es fastidioso, pero a la vez sí es muy entretenido estarlo realizando. Con esto concluimos el tema de nuestra red de distribución. Obviamente antes de esto ya se tenían que haber tenido los planos del lugar donde se va a tener que construir. Obviamente ya tenía que haber tenido los planos topográficos, los niveles del terreno, las cotas, para empezar a diseñar esta red. Teniendo todo eso, se parte del diseño y el cálculo. Y con eso concluimos este tema.